Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Mateo. Estamos mirando un poco esta tercera sección ahora del capítulo 8, 9, que nos hablan de milagros, 3, 3 y 3. Ahora entonces es la última que encontramos aquí. Es sobre la resurrección de la hija del jefe y la curación de la mujer que padece una constante hemorragia, decíamos, constituye en su forma actual un único relato. Este va del 18 al 26. Nosotros hemos iniciado, ¿verdad?, con la lectura en el curso anterior. Hoy seguimos de nuevo con esta explicación porque me parece que es importante y es elemental el descubrir aquí la curación de esta mujer y la resurrección de esta niña. Mientras Jesús les estaba diciendo estas cosas, se presentó un alto jefe. Postrándose ante él, le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y le tocó los flecos de su manto, pensando: con solo tocar su manto quedaré curada. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó curada. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo: retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región.
Qué interesante, ¿verdad? Nosotros en el curso anterior, si ustedes quieren profundizar un poquitito más, la primera parte habíamos dicho, primero un alto jefe que se postra ante él. Significa aquí entonces, según San Mateo, un reconocer que simplemente las fuerzas humanas ni los cargos más altos que podemos tener pueden ser dueños de la vida. Esto es lo que quiere decir. Nos encontramos ante la muerte, pero también tenemos que entender que no es simplemente una muerte física. Atención, los evangelistas principalmente cuando nos hablan de la muerte, nos hablan de una muerte interior y más aún de una muerte con respecto a Dios, una muerte con respecto a nuestros hermanos, una muerte con respecto a nuestra propia dignidad. Esa es la verdadera muerte, ¿verdad?, para el evangelista. Y aquí este alto jefe, a pesar de que pueda tener toda la riqueza, toda la plata, como decimos nosotros, sin embargo, eso no le da la vida. Elemento número 1, se postra ante Jesús. Es la actitud que necesitamos para comenzar cualquier milagro. Es decir, el milagro, el cambio, la vida, solamente nosotros podemos tenerlo cuando nosotros tenemos la actitud de postrarnos, de reconocimiento, de saber que es Dios el único que nos puede ayudar a salir de nuestra muerte. Eso es lo elemental y fundamental que tenemos que tenerlo en consideración. Y bueno, aquí entonces por eso le dice, postrándote ante él, le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Nuestra explicación anterior también acaba de morir, ya dijimos lo que significa la muerte de por sí, pero el hecho de venir a imponerle tu mano y vivirá, estábamos hablando de la confianza de este alto jefe, porque si ya está muerta, según él, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. Se está refiriendo entonces a una muerte que el Jesús la puede resucitar, le puede devolver la vida. Pero ¿a qué muerte nosotros nos referimos? Y esa muerte que nos separa de Dios. Entonces ven a imponerle la mano, es tu presencia, Señor, es tu mano la que nos puede salvar. Entonces dice Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. 2 elementos. Primero, una predisposición siempre total y absoluta de parte de Dios en acompañarnos. Jesús no tiene el oído tapado ante la súplica, ante el pedido del hombre, sino que Dios siempre se pone a nuestra disposición. Jesús dice, se levantó y lo siguió. El hecho de levantarse, ya explicamos, ¿verdad?, es la predisposición. Es entonces el deseo de ayudar. Dios no quiere que el hombre muera, sino que viva, que le dé sentido a su propia existencia. Es su criatura, ¿verdad? Y luego también dice, y lo siguió él, ¿verdad?, con sus discípulos. Son los discípulos que le siguen a Jesús. Y nosotros aquí pusimos el acento sobre el aspecto comunitario. Es la comunidad la que después va a continuar con esta vida que Jesús va a devolvernos. Es la comunidad la que se va a sentir responsable después para que la vida del cristiano se pueda realizar. Entonces la cuatija eñoisha, sino que nosotros tenemos que vivir en comunidad. Porque ñandendi catuya, entonces ya po peñandere cobebi, peñande ya poseante. Porque yo. Ese es el egoísmo, ese es el centrarnos simplemente en nosotros. Entonces dice, se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragia de hacía 12 años. Bueno, y aquí entonces continúa, ¿verdad?, esta historia de esta mujer. El jefe sabe que la niña ha muerto y busca todavía la ayuda de Jesús. La enferma piensa, y aquí está lo esencial, que tocando su vestido será salva. La confianza entonces. Tocando su vestido será salva. Jesús se vuelve, mira y dice, confía, hija, tu fe te ha salvado. ¿Se dan cuenta? Confía, hija, tu fe te ha salvado. Ante la fe, la muerte es sueño. La hija resucita. Ahora, a continuación viene del 27 al 31, el milagro de los ciegos. Muestra el sentido de una fe que nos alumbra internamente. El ciego,
Esa tú no ve, no está iluminado. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Jesús te va a devolver la luz. Jesús te va a hacer ver de nuevo. Voy a ir a la YSP. Déjate iluminar con la gracia, la fuerza de Dios. Jesús es el que te va a dar entonces esa luz. Muestra el sentido de una fe que nos alumbra internamente. Los ciegos gritan y piden clemencia. Jesús les pregunta si creen. Responden afirmando. Jesús dice, hágase en ustedes según ustedes han creído. Y eso es lo que encontramos aquí, ¿verdad? El capítulo 9, 27, ahí encontramos principalmente. Cuando Jesús se fue, lo siguieron dos ciegos gritando, ten piedad de nosotros, hijo de David. Así comienza entonces esta narración, que después ellos van a recibir la curación de parte de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Los refugiados Rohingya están intentando retomar la normalidad tras la ola de incendios que generaron el caos en este campamento. Hubo 3 en tan solo 4 días. El último provocó 15 víctimas mortales, más de 300 desaparecidos y la destrucción de refugios para 50.000 personas. Hubo familias que tuvieron que separarse y hay niños que todavía están buscando a sus padres. Es una situación muy difícil. En esta región de Cox's, en Bangladesh, hay más de 800.000 rohingyas. La mayor parte de ellos vino en 2017 para huir de la represión del gobierno de Myanmar y viven en condiciones infrahumanas. Están hacinados en uno de los campos de refugiados más grandes del mundo y el gobierno de Bangladesh tiene grandes dificultades para coordinar esta crisis migratoria. De hecho, estudia una medida polémica, desplazar a 100.000 refugiados a una isla donde hay espacio, pero donde las condiciones climáticas son nefastas. Su situación es seguida de cerca por el Papa Francisco, quien además de viajar allí en 2017, en su último libro Volvamos a soñar, dijo que son el grupo más perseguido de la Tierra. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos
y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Can't sleep tonight 'cause I'm kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. You tell me someday things will fall into place, though I fall on my face. Show me how to breathe. Some days I wonder what I'm doing here. No, it's not so clear to me, but then I know it's all your plan. All the time you're on my mind. Sometimes
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos presentando la teología de San Mateo. Qué interesante, lo central, lo fundamental, cómo el Señor se nos presenta y ahora nos trae a colación la curación de estos dos ciegos. Decíamos recién y habíamos comenzado nuestra lectura con el versículo 27. Cuando Jesús se fue, después de haber resucitado, ¿verdad?, a esta niña de 12 años, entonces lo siguieron dos ciegos gritando: «Ten piedad de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer lo que me piden? Ustedes me están pidiendo. Ellos le respondieron: sí, Señor. Jesús les tocó los ojos diciendo: que suceda como ustedes han creído. Y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó: cuidado, que nadie lo sepa. Pero ellos apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Difundieron su fama por toda aquella región. Qué bueno que es esto. Entonces aquí tenemos dos ciegos. Es interesante, en una de las características, y esto pueden tenerlo en consideración y anótenlo, normalmente Mateo presenta siempre a dos personajes, ¿verdad? La copia, ¿verdad? Porque el número 2 significa comunidad. Entonces Mateo está hablando a la comunidad. ¿Quiénes son los ciegos? Y es la comunidad. Entonces nosotros tenemos que entender que aquí entonces el Señor está actuando para la comunidad. ¿Quién es la que está en una ceguera total? Y es la comunidad la que está en una ceguera total, ¿verdad? Pero ahora cuando Jesús le cura, esta comunidad es la que se va a curar. Pero hay elementos que nos ayudan, ¿verdad?, para ser curados también. El año de Yara, donde pesa Andrés, delito, no. Aquí hay siempre, y en todos los pasajes bíblicos casi encontramos que primero hay un deseo, hay una petición. El Señor quiere que nosotros entonces lo busquemos. Quiere que actuemos siempre con nuestra propia libertad. Es la libertad entonces de los hijos de Dios. O en todo caso, la libertad también de la comunidad que está preocupada por sus enfermos. Eso sobre todo lo encontramos en la curación, ¿verdad?, del paralítico. Marcos, sobre todo capítulo 2, del 1 al 12. El paralítico que está ahí no habló ni una sola vez en toda la narración, el paralítico, en el capítulo 2 de San Marcos. Sin embargo, dice que en un momento aparecen 4 personas ahí de la comunidad y lo llevan junto a Jesús. Pasan todos los obstáculos, al final lo bajan desde el techo. Pero dice, encima después continúa, Jesús mirando la fe de los que le traían al paralítico. No mira luego en la fe del que estaba paralítico. Interesante, ¿verdad? Estos matices para entender cómo el Señor mira el valor de la comunidad. Esto nos está enseñando el autor sagrado, por lo menos nos está diciendo que la fuerza de la comunidad es esencial, es fundamental para que exista un cambio, para que nosotros podamos cambiar y sobre todo para que nosotros también podamos ayudar a los demás a que cambien. Entonces aquí son dos ciegos. El número 2 que significa también comunidad. Aquí es la comunidad la que está enferma entonces. Y luego continuamos diciendo en este capítulo, desde el 27 en adelante, muestra el sentido de una fe que nos alumbra internamente. Dios nos va a alumbrar internamente. Los ciegos gritan y piden clemencia. Por favor, Señor. Característica esencial siempre para las curaciones frente a Jesús es el pedir, el buscar. Estaba el ciego, también Lucas, ¿verdad? El ciego de Jericó, al costado del camino y se pone a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Se pone a gritar. Entonces se pone a pedir. Los ciegos gritan y piden clemencia. Jesús les pregunta si creen. Otro elemento también importante.
El creer para Jesús en este sentido significa es una adhesión total a lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios no es un simple milagrerista, alguien que hace nomás milagros por hacer milagros, sino que sobre todo te dice, en la medida en que vos vivas para la comunidad, unido verdaderamente al principio y al valor de aquello que Dios te ha enseñado, como consecuencia viene el milagro. El milagro es fruto de una consecuencia, entonces, de una acción y de una fuerza de Dios para nuestra propia vida. Jesús les pregunta si creen. Responden afirmativamente. Jesús dice, hágase en ustedes según ustedes han dicho. Y luego, después de esta hermosa curación, Jesús que llega, le siguen estos ciegos, le siguen también. Importante esto, tiene que haber como una búsqueda. El seguir a alguien es porque yo me quiero encontrar con esa persona, voy detrás de esa persona, estoy tratando de encontrar a esa persona. Entonces ellos gritan, ya dijimos también, el gritar, el borosapucá, el llamar la atención, que te atienda, que te escuche. En los salmos también escuchamos mucho, ¿verdad? Y leemos mucho esto del que grita, del que está necesitando, que grita, que pide auxilio. Ten piedad de nosotros, hijo de David. Se dan cuenta, aquí los ciegos gritan justamente esta frase. Ten piedad de nosotros, hijo de David, el hijo de David. Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? Es una pregunta retórica. Se ve que tú estás ya, pues, vengo te imagina. Vengo pimo a, picuá. La chica tú estás allá, pues. Entonces, ahí nos da a entender, ¿verdad? Que aquí nosotros estamos dando ese paso importante para poder ser curados por el Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad de nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar.
nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti. Y aún en medio de mis batallas te puedo adorar. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, ahora y siempre, Señor. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, ahora y siempre te alabaré. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, ahora y siempre, Señor. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Estamos con este capítulo tan interesante, la curación de 2 ciegos. Cuando Jesús, ¿verdad?, va, le siguen estos 2 ciegos, le gritan, le piden, es decir, es la insistencia y la exigencia también de que Jesús les pueda curar, que Jesús les pueda dar, devolver la vista. Y entonces se acercan, le preguntan, Jesús, ¿creen que yo puedo hacer lo que ustedes me están pidiendo? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer lo que ustedes me están pidiendo? Y bueno, la respuesta es sí, Señor. Sí, Señor. Esta es la confianza. Nosotros ya hemos hablado hace rato con ese alto jefe que se postra también, pero hay una confianza total en que le puede resucitar. Ahora también aquí, ante esta pregunta, ¿creen ustedes que yo les pueda curar entonces? Y ellos dicen, sí, Señor. De nuevo hay una confianza. Y esta es la confianza que el Señor nos pide también a cada uno de nosotros, porque ñande hoy la ya güero bien, ñande hoy, entonces el yajamín te como esperando una cuestión externa. Evidentemente que no va a suceder nada de eso, ¿verdad? Aquí tiene que haber ese pedido, tiene que haber entonces ese decir, Señor, quiero verdaderamente que me cures, quiero verdaderamente que me sanes, quiero salir de esta situación, Señor. Sí, Señor. Versículo 29, Jesús les tocó los ojos diciendo, que suceda como ustedes han creído. También aquí hay otros elementos, ¿verdad?, importantes, el hecho de tocar.
es una de las cosas maravillosas, ¿verdad?, que los evangelistas casi siempre utilizan. Jesús que toca. Quiere decir que Jesús no llegó a Rui, en primer lugar. No llegó a Rui ni Andrés, no llegó a Rui, sino que al contrario, se acerca, toca, como que te abraza. Entonces se pone a tu nivel, se pone a nuestra altura. Esto es muy interesante, ¿verdad? Yo a veces me suelo fijar un poco, y este es el elemento muy relacional, digamos. Es muy antropológico, ¿verdad? Muy sociológico también, si queremos llamarlo así, ¿verdad? Cuando uno se encuentra con la gente, ¿verdad? Con la gente. Entonces, entre dos grandes personas importantes, por decir así, tú ya abrazas, que esto y aquello. O vete en Boriahua, ya me dejaste cuye guarúa, no poco se vimos brillante hoy. Dos saludos a Guasuyo, no poco y ese. Sin embargo, durante las campañas políticas, ustedes fíjense, hoy cosas en la de presidente, hoy cosas jactante movila, oñañuja con todo el mundo, con esto, con aquello. Mientras hoy la campaña política ayer. Porque después subió en el cargo, si te he visto no me acuerdo. Entonces, estas cosas son las que aquí entonces nos están hablando de un aspecto muy antropológico de lo que significa el tocar, de lo que significa entonces el estar ahí cerca. Al contrario, es entonces el que se acerca. Ese es un sentido importante que tenemos que tener siempre en consideración. Jesús les tocó los ojos diciendo que suceda como ustedes han creído. Y después entonces manda de nuevo a esta frase tan importante y tan linda, que suceda como ustedes han creído. Esto de que suceda como ustedes han creído, a nosotros nos está invitando y nos está diciendo que tenemos que crecer mucho en nuestra propia fe. Es decir, tenemos que hacer nuestro camino de fe, creer verdaderamente, adherirnos verdaderamente al Señor. Eso es creer, así como el Señor nos está diciendo. Entonces, como nosotros creemos, eso mismo va a suceder en nuestra vida. Esto es entonces casi como diciéndonos el Señor, todo depende de cómo vos me estés siguiendo, cómo vos te estés comprometiendo, cómo vos estés haciendo tu vida cristiana. Porque va a suceder en tu vida lo que vos tenés dentro de tu corazón, así como vos te estás adhiriendo al Señor. Entonces, ¿verdad? Que suceda como ustedes han creído. Y viene el milagro. ¿Quién entonces está haciendo el milagro? Ciertamente que es la fuerza y la gracia del Señor, ¿verdad?, que actúa en nuestra vida. Pero atención, si el Señor nos está diciendo, eso va a suceder en la medida en que vos creas o no creas, que suceda como ustedes han creído. Y se les abrieron sus ojos. Y se les abrieron los ojos, nos dice en el versículo 30. Entonces, si aquí al ciego o a estos ciegos se les abren los ojos, quiere decir que ellos están creyendo verdaderamente y se están adhiriendo verdaderamente al Señor y tienen la confianza plena verdaderamente en el Señor, ¿verdad? Que suceda así como ustedes han creído. Es decir, el Señor te tira de nuevo la pelota. Ahora está en tus manos. Vos vas a decidir. De la amigueta a la gol, tenandé, reyavita, reyutata, fuera de arco. Eso ya depende de vos. Eso yo dejo entonces en tus manos porque eso queda en tu propia libertad. Y por eso dice que suceda como ustedes han creído. En este caso se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó. Cuidado, que nadie lo sepa. Cuidado, que nadie lo sepa. Pero ellos apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Bueno, entonces la curación sucede. Un Jesús que se acerca, un Jesús que nos toca, un Jesús que nos llama entonces
para ser totalmente diferentes, ¿verdad? O sea, sacarnos de la muerte, sacarnos del pecado, sacarnos de una situación de ceguera, dejarnos iluminar por su gracia. Y entonces ahí Jesús que dice, que conmina, dice, cuidado, que nadie lo sepa después de que se les abrieron los ojos. Nosotros ya hemos hablado de el secreto mesiánico, decíamos, pero la repetición ayuda también. El secreto mesiánico quiere decir que en muchas oportunidades que vemos aquí de las narraciones, Jesús les dice, pero tajantemente, no se lo cuenten a nadie. En la gran mayoría, muchas veces, Jesús entonces les dice después de un milagro, no se lo cuenten a nadie. Es el secreto mesiánico. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Cuando débil estoy y mis fuerzas se acaban y el temor se apodera de mí, solo me acerco a ti, levanto la mirada y te veo en la cruz diciéndome: te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Siendo Dios abrazaste el dolor. No me dejes caer, quiero estar a tu lado y volver a escuchar tu dulce voz. Te
hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor. Oh, 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 oh. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de San Mateo. Es la teología hermosa que vemos aquí. Es la tercera partecita, ¿verdad? Que estamos en capítulo 8 y capítulo 9. Son 3 partes, 3 secciones, 3 milagros cada una de estas secciones. Aquí estamos viendo este milagro que sucede, ¿verdad? El milagro de los ciegos, el sentido de la fe que nos alumbra internamente, sentido de la fe. Por eso le dice, ¿verdad? Que nadie lo sepa, pero ellos apenas salieron, bueno, ellos entonces ya comienzan a anunciar. Pero antes, para entender esto de que este milagro de la fe depende entonces de nosotros, ¿creen que yo puedo hacer lo que ustedes piden? ¿Creen que yo puedo hacer lo que ustedes piden? Esto es importante y esto es esencial. Bueno, los ciegos gritan, ya dijimos, y piden clemencia. Solamente existe sanación y solamente existe la posibilidad de una curación en la medida en que nosotros gritamos, pedimos, exigimos, luchamos. Jesús les pregunta si creen. Responden afirmando que Jesús le dice: hagan en ustedes según Él ha creído. Y el último milagro que tenemos y que viene a continuación, del 32 al 33b, se ha reducido a lo esencial. Solo se habla de la presentación de un mudo, la expulsión de su demonio y la curación. Evidentemente el hecho no se cuenta por sí mismo. Lo que importa es la reacción que suscita en aquellos que siguen a Jesús y ven sus obras. Siguen a Jesús y ven sus obras. La reacción de los testigos aparece de algún modo como conclusión de todos los milagros. De una manera más precisa, es conclusión de los 3 últimos entonces milagros que han sucedido. Del primero y del segundo se afirma que dieron fama a Jesús en toda la tierra. Del tercero, sin embargo, se asegura: las gentes se admiraron y decían: nunca se ha visto semejante cosa en Israel. Los fariseos, en cambio, aseguraban: expulsa a los demonios porque tiene el poder del príncipe de los demonios. ¿Se dan cuenta? Interesante aquí la controversia, ¿verdad? Entre las acciones de Jesús y lo que dicen y lo que piensan los fariseos. Vamos a mirar entonces, está la curación de un mudo. Vamos del capítulo, decíamos, del 27 al 31, el ciego, y luego del 33 al 34. Tenemos: en cuanto se fueron los ciegos, continuación, le presentaron a un mudo que estaba endemoniado. Un mudo que estaba endemoniado.
El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. Entonces el mudo que es expulsado y comienza a hablar. Entonces la multitud admirada comentaba: jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. A veces siempre oímante a la moneda lleva, o sea, hay alguien siempre que tiene que buscar lo negativo. Diga, tú no veas la jaeñonte. Diga, tú ñande umia yaguerovia. Y entonces por eso ahora hasta lo están, ¿verdad?, llamando a decir que él expulsa a los demonios, en todo caso por obra del príncipe de los demonios. Lo están acusando entonces a Jesús de esta manera. Pero nosotros aquí acentuamos desde el versículo 33, ¿verdad? El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. El demonio que es expulsado quiere decir que todo lo que nos aleja de Dios, el daimón decíamos, nos enmudece. No somos capaces de decir las cosas. Preferimos entonces el silencio. Y eso es no comprometerse entonces por la causa del reino. Y nosotros muchas veces somos bastante mudos. E incluso yo diría que algunos somos luego sordo-mudos. Aquí el Evangelio te dice simplemente mudos, ¿verdad? No somos capaces de anunciar, de decir, o mejor dicho, de denunciar también. Denunciar. Nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Nos cuesta a nosotros. Y esto ciertamente que es dentro de un contexto también histórico. Todo nuestro contexto histórico. ¿Qué es lo que fuimos viviendo? ¿Cómo fuimos viviendo? ¿Cómo nos hemos manifestado? ¿Qué es lo que manifestamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Verdad? Entonces todas estas situaciones nos hacen entender que o somos sordos también porque no escuchamos absolutamente lo que el Señor nos dice, o también somos mudos, como nos presenta aquí el Evangelio del día de hoy. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. Cuando el demonio es expulsado de la vida del hombre, ciertamente que nosotros después no tenemos pelos en la lengua para decir las cosas. Es decir, somos capaces de buscar la justicia, somos capaces de buscar la integridad de las personas, somos capaces de luchar por la dignidad del hombre. Somos capaces entonces siempre de ponernos, ¿verdad?, al servicio de los que más necesitan. Y eso quiere decir tener la capacidad de hablar, que no somos mudos, sino que el Señor nos ofrece todo. Ahora la multitud admirada comenzaba a decir: jamás se vio nada igual en Israel. Jamás se vio nada igual en Israel. Quedamos todos estupefactos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente la acción de Dios, la acción de esa transformación y de ese cambio, de decir las cosas, no es fácil. Preferimos estar en el status quo y entonces quedarnos mudos, quedarnos con la boca cerrada, mudos. No somos capaces de denunciar, de decir lo que está mal. Hay esa frase, ¿verdad?, que yo he repetido en tantos otros cursos bíblicos, pero me parece que aquí también viene anillo al dedo, porque más o menos está en relación. Pero esa frase que me llamó siempre la atención dice: solamente existen faraones donde existen esclavos. Solamente existen faraones donde existen esclavos. Claro, el faraón entonces es el que tiene sus esclavos, ¿verdad? Pero cuando nosotros no nos consideramos esclavos, es decir, crecemos en nuestra dignidad, abrimos los ojos y nos damos cuenta quiénes somos, qué hacemos y a qué fuimos llamados, conocer nuestra propia existencia significa eso. Evidentemente que no nos dejaremos tratar como esclavos. Queridos hermanos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Nuestro curso bíblico todos los días, entonces meditando, reflexionando y conociendo cada vez más la palabra de Dios. Y ahora nos despedimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Esto fue Ñande Yarañe con el padre Víctor Luis Cabañas.